alguno de los colegios del municipio de Putumayo, el déficit de memoria y atención por conflictos familiares en algunos alumnos son de vital importancia estudiarlos porque ellos afirman no acordarse de nada de lo que ven en clase. Y en deportes, se explica en nuestro Campeonato Nacional de Voleibol que hay que tener en cuenta cómo nuestros deportistas manejan una buena atención de su entorno a la hora de jugar. Y en nuestra sección de farándula, la modelo Manuela Hernández se cae en plena pasarela cuando sintió un olor extraño. Desde el Centro de Noticias NT2 en Bogotá, esto es el Noticiero de las 12, investigando la noticia, con Carolina Martínez y Felipe López. 11:45 de la mañana, continuamos con noticias nacionales. Problemas en las instituciones educativas del municipio de Putumayo. Se presentan inconvenientes con estudiantes de 5 a 18 años de edad que presentan déficit de memoria a la hora de asistir a clases. Psicólogo especializado realiza evaluación para analizar el proceso del por qué este déficit de memoria en los estudiantes. Niños del Instituto Educativo Distrital Emilio Escobar, ubicado en el municipio de Putumayo, dicen no poder acordarse de nada en clase, debido a que en su núcleo familiar se mantienen conflictos de índole relacional y Yo no sé qué hacer económica. con este chino, no quiere hacer nada, su rendimiento académico en el colegio cada vez es pésimo, el papá no hace sino pelear por plata. No, estoy desesperada, no sé qué hacer con ese niño. Se encontró que los profesores, en un reporte realizado por el colegio, muchos de los estudiantes, al verse afectados por el conflicto familiar, no prestan atención y no logran acordarse de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de conceptos. Los niños nunca logran recordar los temas vistos en clase. Por más que intentamos realizar nuevas alternativas, ellos no logran retener información en su cabeza. No, yo no me acuerdo de nada y mis papás siempre están peleando. El especialista en el tema, el doctor Alexander González, se encargará de explicar qué factores se ven alterados para que los estudiantes no se acuerden de los temas vistos en clase. Pues mira, como sabemos, la memoria tiene la capacidad de almacenar y retener la información adquirida en un momento determinado, ¿sí? Y esta a su vez se divide en tres tipos, como lo es la memoria sensorial. La memoria sensorial es responsable de mantener por periodos muy cortos la información que alcance nuestros sentidos. También tenemos la memoria a corto plazo, que es la que registra y retiene la información perceptual y conceptual, se podría decir, en un estado altamente accesible, en un periodo corto, que puede durar menos de un minuto. Y por último, se dice también que tenemos la memoria a largo plazo, que es en donde la memoria puede mantener la información permanentemente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. Y la información se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos o sea requerida. Doctor, entonces, cuéntenos qué es lo que hacen que ellos escuchen. A ver, pues como te dije anteriormente, la memoria prácticamente está muy influenciada por los términos que te aconsejé anteriormente sobre a corto plazo, a largo plazo. Entonces hay que estudiar un poco la parte de pronto si se ve afectada, principalmente porque la atención que los estudiantes logran prestar a la clase puede no ser la normal, puesto que ellos mantienen con muchos conflictos familiares y su atención va a estar dirigida a otras cosas que no tienen nada que ver con la clase. También es posible pensar en problemas de la memoria a largo plazo, porque no son capaces de retener y mantener la información pertinente para que la memoria a largo plazo, como te dije anteriormente, sea capaz de retener y mantener esa información pertinente. La memoria a largo plazo puede tener cavidad para que algunos procesos, luego de haber ingresado la información, pueda ser analizada y procesada para que ésta o quede en corto plazo o vaya a otro proceso de largo plazo para que perdure en estos estudiantes.
También es bueno recalcar que estos procesos dependen también de la memoria explícita o implícita, en donde la explícita influye en la memoria de trabajo en sentido verbal y espacial, influye en la memoria a largo plazo en sentido episódico y semántico. La memoria de trabajo estaría muy afectada y tampoco podemos destacar un posible trastorno o una amnesia de la memoria. En este caso, como una amnesia disociativa, que es la incapacidad de recordar información, o también una amnesia funcional, que se puede ver afectada por su estilo de vida emocional. También, al igual, pueden presentar problemas externos, como lo son de pronto él en su casa tenga problemas con la familia, el papá, el borracho, cosas así que puede que no tengan valor, pero esto influye muchísimo. La memoria y la atención no estarán focalizados y solo van a mantener pensamientos o emociones con respecto a lo que les pueda suceder cuando salgan de la clase. Perfecto, muchas gracias, profesor. Soy Luisa Torres y continuamos con ustedes desde el Centro de Noticias, desde el Putumayo. Muchas gracias, Luisa. Continuamos con nuestra sección de deportes con Alexander González, quien nos tiene información sobre el Campeonato Nacional de Voleibol. Así es, Felipe, el deporte es indispensable para la salud, puesto que le sirve para un buen desarrollo cognitivo. Saltos, agilidad, fuerza y destreza se van a resaltar en cada momento donde sea necesario atender a los estímulos que se le presenten durante cada encuentro deportivo. Tenemos aquí a la psicóloga especialista en el deporte, quien nos va a explicar qué procesos llevan a cabo para que estos jugadores tengan la atención necesaria al momento de jugar. Muchas gracias. A continuación les presentaré los diferentes tipos de atención que estos jugadores pueden presentar al momento de jugar. Claramente se ve el nivel de atención de estos jugadores le prestan al deporte. Tienen que mantener una atención fija en el juego. Para poder explicar estos estímulos usaré un modelo de filtro. Un modelo de filtro es una teoría que explica los mecanismos usados por el cerebro para filtrar la información que llega a nivel sensorial, dejando la información más importante. La información que recibe el sujeto se procesa a nivel sensorial. Cuando llega a la estructura de procesamiento consciente, es filtrada con el fin de dejar la información menos importante y dejar pasar la información más relevante al cerebro para que ésta sea almacenada. El mecanismo de filtro, que es la atención, selecciona la información más relevante que deja pasar, mientras que la información menos importante es excluida. También estos jugadores presentan atención visoespacial. Con esto me refiero que los jugadores tienen que mantener una atención hacia los estímulos que están en su entorno, focalización en el juego y un estado de alerta ante los estímulos. Por último, la atención dividida es la capacidad de los jugadores de dividir su atención a dos estímulos diferentes. En este caso, es el jugador mirando atentamente el balón y en el otro es el jugador observando cada movimiento del resto de jugadores. Luego de haber focalizado su atención, los jugadores van a pasar a tener una atención sostenida en la cual van a mantener el punto de atención por un tiempo prolongado, llevando así a una dinámica de juego bien lograda. Muchas gracias, doctora Mayra, y esto fue todo en Deportes. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Alexander. Ahora en nuestra sección de salud tenemos el caso del exceso de consumo de DIC en adolescentes, el cual está afectando su percepción de la realidad, con la doctora Mayra Sánchez. Doctora. Buenas tardes. En nuestra sección de hoy vamos a hablar sobre el diclorometano o el famoso DIC, que a pesar de que es una sustancia de uso industrial, los jóvenes la han estado consumiendo para drogarse. Esto es una problemática que está afectando a los jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad, afectando así la percepción de su mundo. Para explicarnos más sobre este tema está la especialista, la doctora Carolina Martínez. Buenas tardes. El consumo de esta sustancia DIC hace que el sistema nervioso central tenga alteraciones en la percepción
inhiba el dolor y modifique el comportamiento y estado anímico. Recordemos que puede haber sensación sin percepción, pero no puede haber percepción sin sensación. Nosotros empezamos a percibir desde la etapa prenatal cuando pequeños estímulos como la luz, el sonido, entre otros, nos ayudan a empezar a un mejor desarrollo neural. Esta percepción puede variar en cuanto a género, ya que las mujeres y los hombres perciben diferente, puesto que su estructura biológica, me refiero al cerebro, cambia en el género. Claro está que esto viene desde la evolución, ya que cada género manejaba tareas diferentes para la supervivencia. Lo que realmente es claro es que el DIC es una sustancia inhalable que afecta diferentes partes del cerebro, provocando alteraciones sensoriales, perceptuales y psicológicas, sea cual sea el género o su desarrollo. Los estudios indican que estas sustancias disuelven la capa protectora de mielina que envuelve las neuronas, dañando la corteza cerebral y pudiendo derivar en muerte celular irreversible. Esto acarrea cambios permanentes en personalidad, pérdida de la memoria, alucinaciones y problemas de aprendizaje. Es todo por hoy en la sección de salud. Volvemos con ustedes en el estudio. Que tengan buena tarde. Tenaz este caso. Vamos a un corte de comerciales y volvemos en segundos con nuestra sección de farándula. ¡Qué boca tan rica! ¡Sácalo! Prueba la nueva gaseosa Señor Toronjo y saca tu toque ácido. Muy buenas tardes, la famosa Manuela Hernández, exhibiendo uno de los trajes famosos de estilo de baño, se resbaló un poquitico. Bueno, muy buenos días, nos encontramos aquí en Miss Universo donde Manuela Hernández tuvo un percance. Hola Manuela, cuéntanos qué fue lo que sucedió. No, mira, pues es que me dolía muchísimo la cabeza, había bastantes luces sonidos y pues aparte era un olor súper extraño, entonces me dijo también caer. Listo, volvemos a estudios. Tenemos al especialista en psicología Felipe López, quien nos va a explicar qué fue lo que pasó con la modelo. Efectivamente, todo lo que percibimos y sentimos a nuestro alrededor parte de un estímulo sensorial del ambiente. Lo que le pasó a la modelo Manuela Hernández no es nada fuera del común. De hecho, todos estos estímulos llegan a nuestros sistemas sensoriales y se almacenan dentro del cerebro. Al llegar estos estímulos a nuestros sistemas sensoriales hay una serie de receptores, una inmensa cantidad de receptores en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, en el sistema de la vista hay fotorreceptores clasificados en conos y bastones. En el sistema del tacto hay corpúsculos, cada uno con su digamos, su tarea correspondiente al tacto, al frío, a la presión, al calor, etc. En cuanto al olfato, hay una cantidad de receptores que están denominados como también neuronas olfatorias, que esas trabajan para llevar la información también al cerebro. En el caso del oído, los receptores se van a través de ondas sonoras que llegan también a la corteza auditiva, en donde este también es encargado del equilibrio de la persona. Tal vez ya haya sido como una sobreestimulación de todos estos sistemas actuando en conjunto, en donde la muchacha tenía estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos sensoriales en cuanto al olor, de químicos, estímulos de tacto, al no poder tener una presión adecuada con sus tacones y todo esto actuando en conjunto la pudo haber atrofiado y pudo haber hecho que perdiera el equilibrio de tal modo que se cayera como lo hizo. Todos estos estímulos, fuera de ser percibidos, también se almacenan dentro del cerebro, haciendo así una comunicación de sinapsis entre neuronas para que nosotros podamos percibir estos estímulos y poderlos codificar para tener una mejor interacción con el mundo. Pero no solo es la interacción entre todos estos sentidos lo que pudo haber hecho que la señorita se hubiera caído, sino también es la serie de umbrales que nosotros mantenemos en cada uno de estos sentidos. ¿A qué me refiero con umbrales?
es la sensación mínima que tenemos para poder sentir, sea cual sea el estímulo. Pero también hay una diferencia entre un estímulo constante y un estímulo que cambia en determinado momento. A esto le llamamos umbral de diferencia. El primero se le llama umbral absoluto. De pronto, el umbral de diferencia de esta señorita en cualquiera de los estímulos fue demasiado fuerte, fue demasiado estruendoso y pudo haber hecho que hubiera podido perder el equilibrio. Muchas gracias, doctor López. Esto es todo por hoy. Volvemos a estudios. Muchas gracias. Los invitamos a que sigan conectados a nuestro canal y continúen con la programación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nt12 y en Twitter como @nt12in. Esto fue Noticias NT12, que tengan un buen día.